Hola, Dios te bendiga. Gracias a Dios, nuevamente aquí estamos para seguir adelante aprendiendo. La vida es un constante aprendizaje. El que se detiene en aprender, se detiene en el tiempo. El pasado hay que conocer, el presente también, y debemos proyectarnos hacia el futuro. Por eso vamos a seguir aprendiendo. Hoy bajo el título El libro más importante para la humanidad. Oremos. Querido Padre y Señor nuestro, te invitamos a dirigirnos tanto a tu servidor como a cada oyente, para así sacar lo mejor de este tiempo que invertimos para el estudio de tu palabra. Gracias por bendecir a cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy continuaremos con el libro más importante para la humanidad. Si analizamos o investigamos los libros que se han impreso hasta nuestros días, desde la invención de la imprenta, vemos que se han impreso más de 130 millones de libros únicos. Solo estoy hablando de los que se han impreso, no de los autolibros o audiolibros, no de otros sistemas. De estos, más de 130 millones, del cual hacemos referencia, muchos solo quedan en la mente de sus escritores y pasan sin pena ni gloria. Otros son leídos por obligación como asignaciones escolares. Hay otros que por su importancia se convierten en literaturas que se piensa que debe cada persona tener, aunque sea un conocimiento parcial de dicho contenido. Otros se convierten en bestseller, libros por excelencia, libros que trascienden el tiempo y llegan a diferentes generaciones. Sin embargo, dentro de todos estos libros impresos, hay uno que se distingue sobre todo, que en vez de libro debiéramos llamarle biblioteca. ¿Por qué? Porque aunque es un libro o está encuadernado como un libro, en realidad son 66 libros que componen ese libro. Por eso, biblioteca está bien llamarle. Y está formado por 66 libros, 2 testamentos. El Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que se compone de 27, haciendo un total de 66 libros. Y fue escrito por unos 40 hombres en un período entre 1500 y 1600 años. Unos 1500 años antes de Cristo, los que podemos decir del Antiguo Testamento, hasta el año 100 aproximadamente de nuestra era, cuando se escribe el libro del Apocalipsis. La Biblia es el libro más vendido de todas las épocas. Muchas versiones. Sin embargo, su contenido es el mismo. Y aunque hayan pequeñas diferencias entre palabras, cada libro, cada Biblia es importante leerla.
leer. ¿Por qué es tan importante que podamos tener contacto con este maravilloso libro? Por la razón de que fue revelada por Dios. Esto no es que alguien dijo, voy a escribir, voy a plasmar en estas páginas mi historia, o cierto contenido científico, o cierto contenido o descubrimiento, o escribir sobre un tema específico. No. Dios es quien revela las Escrituras, las Sagradas Escrituras. La Biblia es Dios que la revela. Él fue que la reveló. Y tal como lo afirma en 2 de Timoteo capítulo 3 y el verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y habla de que toda la Escritura, y estamos hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tantos los libros que habla sobre, o lo que conocemos como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, o los libros históricos, o los proféticos. En fin, no importa cuál libro, lo importante es que desde el Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento y desde el Evangelio según Mateo hasta Apocalipsis fueron inspirados por Dios. Y la inspiración no es un dictado, una inspiración. Dios se lo puso en su cabeza y cada uno de los escritores lo expuso conforme a como pudo comunicar. Por eso es que el mensaje de la palabra de Dios, la Biblia, es inspirado, no las palabras, su contenido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así se revela. Posiblemente otro autor lo diga de otra manera, pero el contenido es que Dios fue el creador de todo cuanto hay. No importa en el idioma ni el lenguaje que se use para explicar o decir esta revelación divina. Y esta revelación fue recibida por personas que Dios escogió entre todos los seres humanos de la época. En el libro de Hebreos, o la carta de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 1 y el verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, ¿quiénes recibieron? Hombres conocidos como profetas, hombres que Dios eligió para revelarle este mensaje, y ellos lo plasmaron de acuerdo a lo que se conocía en su tiempo, sea papiro, sea en cuero o piel de animal, o lo que fuera, en el idioma que lo recibieron. Por eso se escribe en hebreo o se escribe en arameo, el lenguaje usado conforme a la lengua, al idioma de sus receptores. Pero sí sabemos que este mensaje
no fue un invento humano. Este mensaje es un mensaje que proviene de Dios y Dios lo envió a través de personas escogidas por Él, para que así este mensaje se preserve y la humanidad, dentro de todo el transitar del tiempo, pueda tener este mensaje divino. En el principio Dios se comunicaba con los seres humanos como con Adán y Eva, hablándole personalmente. Y así lo hizo por alrededor de unos 3.000, 2.000 años. Cuando llama a Abraham primero, luego a Abraham, y le manda a escribirlo. Y Abraham es el primero de los profetas que escribe. Por eso es que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. Entonces Dios en este tiempo ha preferido hablarle a cada uno de sus hijos, o sea, a ti y a mí, a través de su palabra. Y es por eso que la Biblia hoy, en cualquier idioma, está asequible. Y es la idea divina que cada ser humano tenga el privilegio, el honor, la bendición de ir a la fuente. Que aunque escuchamos la palabra a través de estos medios, o en la iglesia, o por la radio, o por el televisor, o por la internet, o por el medio que sea, ninguno de estos sustituye el estudiar, el leer directamente la palabra de Dios. Debiéramos todos tener este maravilloso libro o biblioteca y acercarnos cada día a él con la intención de aprender. Porque este libro no está limitado solo para aquellos que asisten a una iglesia. Este libro debe ser leído por todos, hasta por aquellos que se consideran ateos, aquellos que piensan que Dios no existe, aquellos que tienen alguna idea equivocada acerca de Dios. Todos debiéramos leer, acercarnos a este libro maravilloso, porque es maravilloso conocer su contenido. Porque en realidad la Biblia es una fuente de orientación y soluciones. Porque según el Salmo 119, en el versículo 105, allí dice, en pocas palabras, lo que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista David, siendo uno de los instrumentos que Dios usara para escribir el libro o la mayoría de los salmos contenidos en este libro, para él, la revelación de Dios, la revelación divina, el contenido de la palabra que en ese tiempo, o hasta donde se conocía en ese tiempo, él la consideró así: una lámpara, una linterna, una bombilla, una luz a sus pies. Porque es muy bueno caminar cuando hay luz.
Es muy bueno dirigirse hacia un determinado lugar cuando hay una luz que nos indique el camino y que nos ayude a no tropezar, a no caer en precipicio, a no chocar con piedras o cualquier cosa que pueda haber en el camino. Y aunque vivimos en un tiempo de luz, de mucho conocimiento, también es un tiempo maravilloso para irnos a la palabra, porque no solamente es una luz, es la luz. Es una lámpara. La lámpara. Porque cualquiera puede hablar sobre un tema determinado y escribirlo y llevarlo a la imprenta o como fuere. Pero no es la luz. Es una pequeña luz. Es una vela. Una pequeña lucecita. Pero la Biblia es la iluminación. Es quien tiene el poder de la enseñanza veraz, de la enseñanza genuina. Es la palabra de Dios. Por eso es que tiene esa gran importancia, porque es la luz, la lámpara, que en este mundo de tantas y tantas ideas, y más ahora que cualquiera que tenga un teléfono, un celular inteligente, puede hablar y expresar sus ideas cuando éste está conectado a la internet, y puede llegar a decenas, miles o millones de seres humanos en un instante. Es hoy, más que nunca antes, la responsabilidad de cada uno acercarse a la fuente del conocimiento para así poder tener la certeza de que lo que estamos diciendo, escuchando, o de la manera con lo cual estamos comparando una cosa y otra, es veraz, es genuina. Y esa fuente es la Biblia, la santa palabra de Dios. Y este maravilloso libro, o biblioteca, como te dije que debiera llamarse, por su contenido de 66 libros, proporciona beneficios grandes a todo aquel que se acerca a ella, a la Biblia, a la palabra de Dios. Pablo escribió en su carta a Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 3, los versículos 15 al 17. Y él escribió diciendo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y él afirma: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos por parte, vamos a detenernos un poquito. En primer lugar, Pablo le dice a Timoteo que él fue enseñado desde la niñez. ¿Por qué? Porque su madre, su abuela, se dedicaron a enseñarle desde temprano. Y él aprendió desde muy temprano a acercarse a la palabra de Dios, a la Biblia. Él aprendió
enseñado por sus padres, su madre, su abuela, el contenido de ese maravilloso libro. Y él está diciendo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Algunas personas dicen, yo soy salvo por la fe, yo soy salvo por la fe. Mira, no es que seamos salvos por la fe. Es que la fe, la confianza en Dios, hace que podamos entender el plan de salvación. Porque la fe es el vehículo, por decirlo de alguna manera. Es la avenida por donde transita el conocimiento de que Jesús es nuestro Salvador. Por eso él está diciendo que te puede hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo es que el individuo, el ser humano, es salvo? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Confianza en Él, la seguridad de que Él es el Salvador. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente uno. Y ese se llama Jesucristo. Y le agrega, confirmando lo que anteriormente leímos, que toda escritura es inspirada por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y que es útil para enseñar. O sea, que el que se acerca a ella, aprende. ¿Quieres aprender de Dios? Acércate a las Sagradas Escrituras. ¿Quieres saber de Dios? Acércate a las Sagradas Escrituras. Porque hay personas que obtienen cierto concepto de Dios, ciertas opiniones, pero la han aprendido de voz en voz. De alguien que dice y ya yo le sigo. Y como un eco repito lo que esa persona dice. No, así no es. Dios se le revela a cada persona que se le acerca y trata de aprender abriendo las páginas sagradas de esta biblioteca o de este libro al cual llamamos Biblia. Útil para enseñar, pero también para redarguir. Nos corrige, nos enseña, nos dice cuando hicimos algo malo, nos motiva a hacer lo bueno. Es como un espejo que ilumina nuestra mente. Y sirve para instruir en justicia. Y esto hay que subrayarlo en gran manera porque vivimos en un mundo donde necesitamos aprender de justicia. Pero muchas personas intentan esconder sus errores, tratar de bajar la culpa, no importa lo que tengan que hacer, y necesitamos mantenernos de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Y eso no es fácil hacerlo, porque parece que estos son como personas que están desapareciendo del mundo, como que están en vía de extinción, y necesitamos renovarnos, porque por la televisión vemos tantos engaños, por la radio escuchamos tantos engaños, por la internet tantas injusticias y engaños. ¿Cómo podemos en un mundo así aprender de lo que es justicia? ¿Cómo? Cuando vivimos rodeados de injusticia, de engaños, solo a través de la palabra de Dios. Por eso es que la idea general de todo esto es que el hombre de Dios sea perfecto, que tú y yo seamos maduros, que tú y yo podamos aprender, crecer,
Recuerda que la perfección no es que tengamos la capacidad de ver todo perfecto, porque eso nunca llegará. Solo Dios puede ver la perfección, porque Dios es perfecto. Nosotros, aunque crezcamos y podamos tener una capacidad enorme de ver, siempre veremos con algo de miopía, de discernir con algo de miopía. Por eso es que no debiéramos nunca dejar de leer las Sagradas Escrituras. Nunca debiéramos dejar de estudiarla, porque tenemos que renovarnos cada día y enfrentarnos a nosotros mismos para no ser parte de la injusticia que nos rodea y por la cual se vive y se dirige el mundo. Aún los países más desarrollados, vemos como el liderato trata de engañar a aquellos que debieran recibir la protección y dirección, porque para eso son electos. Y Dios quiere que seamos maduros, que seamos perfectos, en fin, preparados para hacer obras buenas, aún dentro de la oscuridad que nos rodea. Y las Sagradas Escrituras nos provee y proporciona bendiciones que son extraordinarias. El evangelista, o digámoslo, San Pablo, escribió a los romanos en esa carta maravillosa, en el capítulo 15, el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Para enseñarnos. No es para nosotros darnos en el pecho y decir, yo sí sé. No. Las cosas que se escribieron antes, el Antiguo Testamento, y para nosotros el Nuevo Testamento también, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Podemos llenarnos de esperanza aún un mundo como está. Podemos llenarnos de esperanza a pesar de las injusticias, a pesar del engaño, a pesar de la maldad. Podemos tener esperanza. Pero esa esperanza no se adquiere solo con deseo, es a través de las Sagradas Escrituras. Y Dios desea que nos acerquemos a ella, para que esas enseñanzas lleguen hasta nosotros, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Eso no es una cosa que de la noche a la mañana. No, hay que cultivar, tener paciencia y para tener esa consolación y tener entonces esperanza. Además, esto no es un conocimiento, unas escrituras o un principio o una verdad que pasa de moda. No. En Isaías, el profeta Isaías escribió en el capítulo 40 y el verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No pasa de moda. La palabra de Dios no pasa de moda, cada día es nueva. Así como los rayos del sol vienen cada mañana a iluminar la tierra, así es cada versículo de la palabra de Dios. Por eso nadie nunca debiera decir, ya yo me la sé, ya yo tengo ese conocimiento. No es cierto.
Personalmente tengo más de 50 años leyendo parte de la Biblia todos los días. Aparte de que mi preparación académica es en teología. Y cada día encuentro cosas nuevas en la palabra de Dios. Podemos tomar una porción de la Biblia, una sola, y leerla cada día y encontraremos cosas nuevas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Eso no es un libro muerto, no son conceptos del pasado. Son conceptos modernos para hoy. Por eso es tan importante que nos acerquemos. Porque la hierba que hoy vemos tan hermosa, mañana pasamos y ya se murió. Se seca. La flor por igual, qué hermosas son las flores. Gracias a Dios que ha venido a traer esas flores para que podamos adornar el mundo, poder olerla. ¡Qué maravilloso! Y Dios ha planificado todo en este mundo. Pero la hierba se marchita y cae. Pero la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Isaías capítulo 40 y el verso 8. Y es por eso que lo más recomendable para nosotros es, en primer lugar, tener una santa Biblia y leerla todos los días. Posiblemente tú tomarás en algunos días suficiente tiempo para leer un libro completo, y hasta 2 o 3 de esos libros cortos que tiene la Biblia, ya que hay libros como los Salmos, que son 150 capítulos, pero hay otros como Judas y otros que son pequeñitos. Sin embargo, todos contienen la palabra. Y hay otros días que no podrás leer tanto por ciertas situaciones que te enfrente a la vida. Posiblemente podrás leer solamente unos versículos. Lo importante es que cada día podamos inclinar nuestro rostro, pidiéndole a Dios su bendición, abrir la palabra de Dios y leer directamente de ella. Podemos leer algunos folletos que nos ilustren, nos enseñen, algunos libros sobre la Biblia, pero lo más importante es que juntamente con cualquier otra lectura tengamos ese maravilloso libro y sacar tiempo diario para leerlo, porque este libro no es otra cosa que la palabra de Dios, la cual no pasa de moda. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17 y el verso 19, escribió Moisés allí: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de tu vida, para que aprendas a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Deuteronomio, capítulo 17 y el verso 19. Tenerlo, leerlo todos los días, para aprender a temer a Dios y guardar todas las palabras, enseñanzas que hay en ese libro maravilloso. También otra cosa que debiéramos hacer es escudriñar. Porque una cosa es leerla y otra cosa es escudriñarla. Leerla es una lectura para ver su contenido general. Escudriñarla es otra cosa, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 5, el verso 39. Escudriñar las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dijo Jesús. Escudriñarla es buscar su contenido, buscar aquí, buscar allá, buscar acullá. Leerla directamente, sacar tiempo para analizar su contenido. ¿Por qué Juan, el evangelista, dice esto? ¿Por qué Apocalipsis dice esto? ¿Por qué Éxodo dice esto? ¿Por qué Isaías dice lo otro? ¿Por qué Moisés escribió esto? Analizar, comparar un poquito aquí, otro poquito allá. Porque recuerda, como te dije, fueron 40 mentes que Dios usó para escribirla. En un periodo de unos 1500, 1600 años, que es mucho lo que cambia la mente de un ser humano. La forma de conectarse, la forma de comunicarse, la forma de hablar, de exponer el contenido. Y es por eso que vale la pena escudriñarla, buscar lo que dice sobre un tema particular. Tú puedes ver lo que dice la Biblia sobre el estado de los muertos. Tú vas a buscar en todo el contenido de la Biblia cómo se expresa acerca de la muerte. Porque no es bueno tomar un texto para formar una doctrina. Es bueno comparar aquí, leer aquí, comparar allá, analizar qué dijo el escritor, qué quiso decir, cuál era su auditorio, en qué estaba él pensando, cuál es el contenido general de lo que él dijo, no solo un texto. En fin, todo eso. Escudriñar, analizar, comparar, porque esto puede ayudarnos mucho para así uno poder llegar a una conclusión de lo que Dios dice. Y sobre todo eso, recuerda que no son palabras de hombre, es la palabra de Dios. Y por eso hay que buscarle la sabiduría que Dios nos da, su Santo Espíritu, porque el Espíritu que la inspiró es el Espíritu, el Maestro que puede ayudarnos a su interpretación adecuada. Además de esto, debemos aceptarla con gozo y alegría, como escribió Jeremías en el capítulo 15 y el verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías capítulo 15 y el verso 16. La palabra de Dios es dulce, es agradable, porque enseña la verdad, ilumina el camino, nos enseña cómo debemos actuar, interactuar en este mundo. Nos enseña cómo actuar como niños, como hijos, como jóvenes, adolescentes. Tiene un mensaje para enamorarnos, para elegir al compañero o la compañera de nuestra vida. Nos enseña, ilumina para qué estudiar, a qué dedicarnos. Nos enseña cómo educar a nuestros hijos, cómo tratarnos con el esposo o la esposa, con los vecinos, con nuestros padres, nuestros hermanos, con los amigos, con la nación, cómo administrar el dinero, cómo trabajar. Cualquier cosa que tú puedas pensar, allí en la Biblia hay enseñanza. Por eso te digo que para el lector superficial no, pero es más que eso. Y por eso Jeremías halló en esta palabra gozo y alegría, porque encontró las respuestas
que andaba buscando. Yo estoy seguro que como yo, tú tienes inquietudes. Tú quisieras respuesta, pero no la respuesta de un político que habla con engaño para que voten por él y poder administrar el dinero público. No es por el profesional médico que, aunque trata de enseñar para que uno tenga mejor salud, uno conoce que la intención de la mayoría es ganar dinero a través del servicio que te brinda. No es del ingeniero que se ocupa y el arquitecto de hacer los planes y la construcción, el maestro constructor, etcétera, que lo que buscan es dinero a través de su ciencia, de lo que han cultivado y aprendido. No es del maestro en la escuela que lo que busca es que sus alumnos aprendan lo que es el pensum de sus enseñanzas, etcétera, etcétera. Es más que eso. La Biblia es la palabra de Dios. Y aunque todo lo mencionado es bueno, esto nos hace sabios para la salvación. Y otra parte importante es practicar ardientemente sus enseñanzas. Como dice Apocalipsis en el capítulo 1 y el verso 3, bienaventurado el que lee, primero leer, y los que oyen las palabras de la profecía, escuchar, y guardan las cosas en ellas escritas. Leer, escuchar, guardar, y dice, porque el tiempo está cerca. Apreciado amigo, compañero, amiga que me escucha, mi hermano, mi hermana, necesitamos la iluminación divina cada día. Y en vista de que Dios no puede, aunque quiere venir y hablar directamente con nosotros, porque nuestra pecaminosidad es tan grande que moriríamos al ver la gloria de Dios, Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Y no te estoy diciendo que te pases un día entero con la Biblia en la mano, una noche entera. Te estoy diciendo que saque un tiempito todos los días para estudiar, leer, escudriñar una porción de la palabra. Y la promesa de Dios es que te hará sabio, sabia, que te iluminará, te enseñará cosas que tú no has aprendido. Y Dios será glorificado en esas enseñanzas que te brinde cada día. Por eso, entendiendo que la Santa Biblia es la palabra de Dios, lo mejor que debemos hacer es aceptarla como una inspiración divina, aceptarla como regla de fe y estudiarla cada día. Si lo hacemos, aprenderemos más y más y más, hasta llegar a ser hombres y mujeres maduros en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y ojalá que esto que hemos estudiado se convierta en una práctica cotidiana en tu existencia. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por su contenido. Enséñanos a acercarnos a ti. Enséñanos a escuchar la voz de tu Santo Espíritu y sus instrucciones y poder glorificarte con todo lo que aprendamos. Bendición para cada oyente en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.